Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Citizen Tech quienes habla. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema crucial para todos los que seguimos de cerca el desarrollo de Star Citizen desde hace bastantes años. Hablo de la economía del proyecto y jugadores, analizando un poco los últimos años, ya que ha sido un periodo de grandes cambios, tanto en términos de crecimiento de la base de jugadores como también de la recaudación, siendo que además al mismo tiempo de esto han ido surgiendo desafíos, incertidumbres y caídas. Así que vamos con el video del día de hoy. ¡Dale! Bueno, en base a lo que charlamos días atrás, dije, ¿por qué no realizar un análisis profundo de estos últimos 3 años, revisando los números del proyecto, mirando hacia adelante con un tono de esperanza, por supuesto? Vamos a repasar cómo han ido cambiando los números de jugadores y los ingresos económicos y qué podemos esperar de los próximos grandes hitos, como son la próxima y venidera CitizenCon, también la IAE y la llegada del tan esperado parche 4.0, así que repasemos el pasado, el presente y también el futuro de Star Citizen. Comenzando por uno de los pilares económicos del proyecto, hablo de los jugadores. Por supuesto, sabemos que son, digamos, la columna vertebral del proyecto. En el transcurso del año 2022 se logró un número impresionante que alcanzó los 871.922 nuevos ciudadanos en el verso. Este crecimiento fue sin dudas impulsado por eventos claves y también por las promesas de nuevas características, las que ya sabemos siempre generan nuevas expectativas y atraen a nuevos jugadores. Lógicamente, entre estas cuentas tenemos no solo las cuentas únicas, sino también aquellas que los jugadores se hacen para tener segundas o terceras cuentas, o bueno, aquellas que se hacen para luego ser vendidas en el mercado gris. Ahora bien, en el año 2023 surgió una diferencia respecto al 2022 y allí se observó una caída en la incorporación de nuevos jugadores, aunque la cifra de 676.736 nuevos usuarios sigue siendo realmente impresionante, hay que decirlo, marca una disminución del 22% en comparación con el año anterior. ¿Qué ocurrió? Bueno, es posible que varios factores hayan influido. Quizás la falta de actualizaciones significativas que muchos esperaban, los retrasos en parches claves, o bueno, tal vez un simple desgaste natural en muchos jugadores tras tantos años de desarrollo. Es algo normal. Por ejemplo, en dicho año el parche 3.18 resultó bastante problemático para muchos jugadores. A pesar de ello, aún había esperanza en ese año. Eventos como la IAE y nuevas ventas siguieron generando interés y las promesas de grandes cambios mantuvieron a muchos jugadores dentro del juego. Durante ese año obtuvimos el parche 3.18, 3.19, 3.19.1, 3.20, 3.21 y en diciembre llegaría el parche 3.22. Luego llegamos al presente año 2024. Hasta agosto el proyecto recibió solo 324.875 nuevos jugadores, lo que representa una disminución del 52% en comparación con el 2023. Esta caída sí podría ser considerada como importante y plantea diversas preguntas sobre el futuro de la base de jugadores de Star Citizen. Quizás sea una señal de que el proyecto está perdiendo, digamos, algo de tracción, o simplemente es una pausa antes de la tormenta de contenido que está por venir. Queda claro que el futuro depende en gran medida de lo que ocurra en los próximos meses, luego hablaremos de ellos, pero en el transcurso de este año déjame contarte que se ha entregado el parche 3.22.1, 3.23 y 3.23.1, recordando que originalmente la idea sería que el parche 4.0 esté listo para ser testeado en el tercer trimestre de este año, algo que claramente no sucedió, dado que incluso se añadió el parche 3.24, el cual, bueno, no estaba en los planes originales, pero al ser tan importante el tema de los elevadores de carga y hangares persistentes, decidieron separarlo del parche 4.0 para que tenga un parche propio, posponiendo de esta forma el parche 4.0 para el cuarto trimestre del 2024. Algunos datos de color son, por ejemplo, que el parche más extenso en un año, luego de que haya salido el 3.0, que fue, digamos, el que revolucionó todo,
fue el parche 3.17 que abarcó desde abril del 2022 hasta enero del 2023. Durante el 2023 se entregaron 4 parches que incluyeron el 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 y 3.21. Si bien el parche 3.22 se entregó en diciembre de ese año, lo hizo en fase de pruebas. En este año 2024 solo tenemos 2 parches, que serían el propio 3.22 y el 3.23. Luego, por supuesto, dentro de esos parches madres, por así llamarlos, digamos que están los subparches, como en este caso sería el que tenemos actualmente, el 3.23.1. Pasando a términos económicos y en cuanto a los ingresos, un tema que siempre ha sido fuente de debate, en el año 2022 Star Citizen alcanzó su mayor recaudación hasta ese momento, que fueron 113 millones de dólares. Esta cifra podría decirse que fue un testamento del compromiso de la comunidad para con el proyecto. A pesar de los retrasos y problemas en aquel año, los jugadores creyeron en la visión del juego y se mostraban dispuestos a apoyar el desarrollo. Esto es algo que también se replicó durante el 2023, ya que la recaudación alcanzó los 117 millones de dólares, un aumento del 3% respecto al año anterior. Aunque el crecimiento fue modesto, digamos, demostró lo antes dicho, el compromiso de la comunidad de jugadores para con el proyecto. Durante ese año, la venta de naves, nuevos paquetes de juego y otros ítems que podían adquirirse con dinero fresco siguieron siendo fuentes de ingresos importantes. Sin embargo, como detalle y como te conté anteriormente, hubo una desaceleración en la cantidad de jugadores ingresantes, por lo cual una gran parte de los ingresos monetarios se debió a los jugadores que ya formaban parte del proyecto, quienes siguieron aportando gran cantidad de dinero. Luego de esto llegamos a un punto crítico. Sí, me estoy refiriendo al año 2024. Acá hemos visto una caída del 49% en los ingresos hasta agosto. Solo se han recaudado 60 millones de dólares. Si bien este año enero tuvo una leve caída y febrero comenzó mejorando respecto al año anterior, en marzo y abril la recaudación cayó de forma considerable y se incrementó un poco recién en mayo, mes donde sabemos que se celebra la Invictus Launch Week y se generan varias ventas. Tradicionalmente, en este caso fue la Polaris quien sería la estrella del evento. Luego no logró remontar nunca más la recaudación de años anteriores, quedando por debajo del 2023 teniendo en cuenta la misma cantidad de meses. Si comparamos la Invictus Launch Week de este año contra la del 2023, veremos que este año se han generado unas 11.000 cuentas nuevas y se han vendido casi 4.000 paquetes de juego más que el 2023. Obviamente que, como te dije antes, en estas cuentas y paquetes se incluyen cuentas dobles o triples o compradas para el mercado gris, pero aún así vale destacar el ascenso en este evento con referencia al año anterior. A pesar de este periodo de tiempo positivo durante este año, en líneas generales se marca un descenso en ingresos de jugadores y dinero, lo cual en cierto punto puede ser preocupante y generar diversos debates sobre el presente y futuro de Star Citizen. No faltará quien se pregunte si algunos jugadores están perdiendo la confianza en el proyecto o simplemente, ¿por qué no?, esperando que lleguen las grandes actualizaciones antes de invertir nuevamente. Es difícil saberlo con certeza, pero lo que está claro es que el proyecto necesita un impulso importante para volver a crecer, un golpe de efecto, digamos, que vuelva a generar motivación e incentivación en una parte de la comunidad. Por supuesto que si hablamos de futuro, a pesar de los desafíos, hay mucho por lo que estar expectantes. Aún el 2024 no ha terminado y quedan por delante algunos de los eventos más importantes del año. En primer término tenemos la CitizenCon, que se va a celebrar el 19 y 20 de octubre, y en segundo término la IAE, o sea la Exposición Aeroespacial Intergaláctica. Son dos momentos claves en el año y en el proyecto que pueden cambiar la narrativa de un plumazo.
Estos eventos no solo son oportunidades para presentar nuevas naves y contenido cosmético, digamos, sino que también son momentos claves para que Cloud Imperium Games recupere la confianza de los jugadores. El parche 4.0, que promete por un lado la implementación del tan esperado server meshing y por otro la llegada del sistema planetario Pyro, es un paso enorme para la evolución de Star Citizen. Ya sabemos que la tecnología del server meshing va a permitir una experiencia más fluida y expansiva en todo sentido, y la exploración de un nuevo sistema planetario como lo es Pyro es el tipo de contenido que muchos han estado esperando desde su anuncio oficial hace unos 4 años atrás en el tiempo. Si Cloud Imperium Games logra entregar estas características antes de cerrar este 2024, es probable que veamos un renacimiento en términos de interés y recaudación. Nuevos jugadores serán atraídos por las promesas de una experiencia más sólida y expansiva, y por supuesto que los jugadores actuales tendrán motivos para seguir invirtiendo en el proyecto, en ambos casos sobre todo retomando la confianza en el desarrollo y las promesas de contenido que se anuncian año a año. Bueno, en realidad no digamos que son promesas para que nadie se enoje, sino que la confianza se va a ir recuperando con creces al ver que las metas del roadmap que se van trazando se alcanzan de forma exitosa. Así que bueno, como vemos, aunque los números de los últimos tiempos puedan parecer desalentadores, todavía hay muchas razones para ser optimistas. Star Citizen ha sobrevivido a muchas tormentas a lo largo de su historia y la promesa de un universo en constante expansión sigue siendo bastante fuerte. Pero por supuesto que el factor tiempo en todo esto es, digamos, esencial. La entrega de características claves como el server meshing y Pyro en este 2024 no solo van a lograr restaurar la fe en los jugadores actuales, sino que, como te dije antes, también va a atraer a nuevos jugadores al universo persistente de Star Citizen. El futuro del juego está en manos de sus desarrolladores, de Cloud Imperium Games, pero también está en manos de su comunidad. A pesar de algún traspié, el proyecto a lo largo del tiempo ha logrado levantarse, ha logrado subsanarlo, aunque esta vez creo que ese traspié es más profundo que antes y tiene raíces donde buscar sus orígenes, las que refieren, podría decir, exclusivamente a la relación entre el estado actual del juego, el contenido que se entrega, las metas trazadas y el tiempo transcurrido. De todas formas, personalmente creo que este 2024 aún tiene mucho por entregar y tiene todo para cerrar como un gran año, a pesar de que hasta aquí, bueno, ha sido bastante duro, no solo para la empresa tratando de cumplir las metas fijadas, sino también para los jugadores padeciendo los diversos problemas que presenta hoy Star Citizen. Me gustaría que me digas en los comentarios cómo calificás del 1 al 10 este año hasta ahora de Star Citizen. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te decepcionó? ¿Por qué no? ¿Esperás que el parche 4.0 esté antes de fin de año? Y por último, si otro jugador te preguntaría por Star Citizen, ¿qué le dirías? Dale, déjame tu opinión en los comentarios que la voy a estar repasando en el próximo directo del día sábado. Espero que toda esta información te haya gustado, servido y sobre todo, como digo siempre, informado. Ya sabes que de ser así, por supuesto, podés dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También puedes compartirlo y obviamente suscribirte y ser parte de esta familia si aún no lo hiciste. Tiempo de partir, tiempo de encender motores, pero no me voy, no me retiro sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.